Ismael Ventura, muchas gracias por esta oportunidad. Es un grato placer para nosotros llegar hasta ustedes. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy privilegiados por llegar a cada uno de los hermanos que escuchan la palabra de Dios a través de este ministerio. Hay hermanos que me confirman a mí que escuchan los temas a través de YouTube. O sea, yo le comparto el enlace y ellos me dicen, no, yo lo vi en vivo en YouTube. Es decir, que los mensajes van llegando por la gracia del Señor. Amén. Bueno, un servidor está en República Dominicana y bueno, estamos trabajando en la obra del Señor, para la honra y la gloria del Señor. Como decía ayer, en el tema que presentaba ayer, ojalá puedan ver el tema de ayer. Cometí un error porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día se constituyó la Asociación General en 1860, el 21 de mayo de 1863. Y la primera visión de la Reforma Pro Salud, el Señor la dio el 10 de diciembre de 1863. Entonces un servidor mezcló el 10 con mayo del mismo año y ahí se me fue esa, pero fue el 21 de mayo del año 1863 que el Señor organizó la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Yo soy adventista de esos, de los de 1863, de los del 21 de mayo. Por un tiempo fui adventista del Séptimo Día corporativo, cuando ni siquiera sabía que mi iglesia era una corporación. Cuando el Señor me reveló que yo era miembro de un sistema empresarial corporativo, por la gracia del Señor me pude retirar de allí y hoy día soy un adventista del Séptimo Día historicista, que trabajo con el método del sostén propio. En esta ocasión quiero compartir con ustedes, por la gracia del Señor, el mensaje del primer ángel. A nivel de cápsula de salud, quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Hay muchos hermanos y hermanas, especialmente las hermanas, sufriendo de artritis. Y quiero hablar de ese tema porque realmente es mucho lo que hay que trabajar allí. Pastor, donde está la barra amarilla, ahí dice actualizar. Ah, bueno, ya usted lo pudo poner, ok. Entonces, con este tema de la artritis, además también hay, por ejemplo, cuando uno llega a dar un estudio bíblico, hay personas que padecen de artritis y imagínense, con un dolor tremendo en las rodillas, en las articulaciones, no se sienten con la disposición a tomar un estudio bíblico. Puede ser que con las informaciones que ustedes reciban ahora de entrada en esta cápsula de salud que voy a compartir, que va a ser de unos cuantos minutos, puede ser que ustedes puedan ayudar a algunas personas. No voy a dar todos los remedios que tienen que ver con la artritis, porque mi tema no es hablar de artritis nada más hoy. La artritis será la introducción, el tema será el mensaje del primer ángel, pero ustedes saben que mi número es público, también lo presento en la última diapositiva. Nuestro número es 001-829-986-9770. Pastor Luis Omar Gutiérrez, aquí en República Dominicana. Yo voy a compartir las informaciones generales con respecto a la artritis. Si usted desea un tratamiento personalizado, entonces usted contacta a un servidor y un servidor con mucho gusto le asistirá en ese sentido. Tenemos la primera diapositiva que se titula Serie de estudios, los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. En esta ocasión estamos estudiando el segundo pilar fundamental, que son los mensajes de los 3 ángeles. Este es el tema 1 y un servidor ha tenido que cada mensaje de los 3 ángeles presentarlos en 2 partes. Una primera parte es la parte histórica, que es lo que vamos a ver hoy, y una segunda parte es el desarrollo. Porque cuando comencé a profundizar en este tema, me di cuenta que no podía presentarse todo en un solo tema. Hay muchas cosas que explicar con relación a estos ángeles,
Sin embargo, hay una parte histórica que es la que encontramos en primeros escritos que la hermana White escribió para personas que conocían, que pasaron por el chasco de 1844. Y bueno, ella rememora, ¿verdad? Hace un recuento, un resumen de lo que atravesaron allí, de la historia del primer ángel, y ya en el conflicto de los siglos, como vamos a explicar más adelante, entonces está ya el desarrollo de lo que es el mensaje del primer ángel. Pero ya cantaron el himno 180, la lectura bíblica ya la leyeron también, y vamos inmediatamente a la cápsula de salud. ¿Me la puede pasar, por favor, otra más? Otra más. Otra más. Ahí. Miren, hermanos, esto que ustedes ven aquí es de nuestra autoría y lo hicimos como una herramienta para poder educar a los hermanos. Nuestros 5 grupos alimenticios, lo vamos a mencionar, están escritos en la pantalla, y lo vamos a mencionar y hacer unas breves explicaciones. Primero están las frutas. Primer grupo alimenticio de los que somos vegetarianos, adventistas del séptimo día, de quienes creemos en la reforma pro salud, las frutas. Luego siguen las hortalizas, en otros lugares le dicen verduras. Aquí en República Dominicana hablamos de vegetales. Está luego los cereales. Hay un error ahí en los cereales. En vez de decir 3, bueno, se desconfiguró. Pero bueno, luego siguen los cereales en el tercer grupo. En el cuarto grupo siguen las leguminosas, frijoles o habichuelas. En la mayoría de países hablan de frijoles, hablan de alubias, judías. En Panamá hablan de menestras. Aquí en República Dominicana hablamos de habichuelas. Y por último, el quinto de estos grupos alimenticios son los frutos secos o las nueces. Entonces, ¿usted quiere poner en práctica la reforma pro salud? Usted debe consumir estos 5 grupos de alimentos. Evitar consumir... Pastor, sí. Y en el Paraguay, para frijoles, poroto. Oh, sí, en Argentina también, sí. En los programas nutricionales que un servidor prepara para los pacientes, ponemos esos diferentes nombres: legumbres, leguminosas, frijoles, menestras, porotos, judías. Aquí hablamos de habichuelas y hay de seguro que hay muchos otros nombres más por allí, pero por uno de estos debemos conocerlos. Entonces, estos 5 grupos alimenticios son los que debemos consumir para conservar nuestra salud. Consumir una buena cantidad de alimentos crudos nos va a caer muy bien para nosotros mantener nuestra salud. En este círculo que un servidor preparó, se llama Reforma Pro Salud, están también los 5 grupos alimenticios. Por ejemplo, en las frutas pusimos ese ramillete de uvas que simboliza, ¿verdad?, representa las frutas. En las hortalizas pusimos la zanahoria, que representa, ¿verdad?, las demás hortalizas. En el centro, arriba, tenemos los panes, pastas, cereales, que representan los cereales. A la derecha tenemos una baqueta, una vaina, con sus respectivos granos, que representa las leguminosas, frijoles, legumbres, porotos, habichuelas, etcétera. Y por último, en el centro, pero abajo, están los frutos secos o las nueces. Estos 5 grupos alimenticios, junto con el agua, constituyen la alimentación natural y nutritiva que necesita el ser humano. Mi esposa hizo 4 embarazos con esta reforma pro salud. Nuestros 4 hijos, que son varones los 4, por la gracia del Señor, están grandes y fuertes con la reforma pro salud. Nunca les dimos leche de animales, nunca le hemos dado queso, ni huevo, ni nada de eso. Y bueno, con esta reforma pro salud mi esposa está fuerte, yo estoy fuerte, y no tenemos que vacunar a nuestros hijos. Y bueno, no tenemos seguro médico. Lo que nos da es gripe cuando están los virus y los cambios de clima. Y bueno, tenemos nuestro jarabe también para combatir las gripes y así por el estilo. Es decir, que yo les invito a que asuman estos 5 grupos de alimentos, que es la hermana White quien los menciona, tanto en el libro El Ministerio de Curación como Consejos sobre el Régimen Alimenticio, Ministerio de Salud, el Ministerio Médico, Consejos sobre Salud y la Temperancia. Continuamos, por favor.
Nuestro método de interpretación no es el preterismo, arriba de este cuadro, no es el futurismo, abajo de este cuadro, sino en el centro, el historicismo. Esto es lo que usamos como método de interpretación. ¿Por qué? Porque en la siguiente diapositiva, pastor, en el conflicto de los siglos, en el capítulo 25, que se titula Jesucristo nuestro abogado, define lo que es el historicismo. ¿Qué estudia el método de interpretación historicista? La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. El método de interpretación historicista abarca estudiar el pasado, no vivir en el pasado, ni dejarlo todo en el pasado, sino estudiar el pasado, estudiar el presente y estudiar lo que viene en el porvenir o en el futuro. Por eso nosotros somos historicistas, porque lo que creemos, lo creemos porque nos lo legaron, nos dejaron un legado nuestros pioneros. Continuamos, pastor. Y nuestro método de trabajo es el sostén propio. Aquí hay una ilustración de un hombre horneando un pan, pero puede ser como el hermano Juan Carlos en México, que hace sus propios muebles y ese es su método de sostén propio. Hay otros que hacen panes, otros hacen embutidos vegetarianos, otros hacen granolas, galletas de avena, y de esta manera nosotros nos sostenemos. Ahora bien, hay algunos que trabajamos a tiempo completo en la obra, pero tenemos que hacer cosas con nuestras manos, como era el caso del apóstol Pablo, que tenía que hacer tiendas en ciertos momentos para poder sostenerse él y sostener a su equipo de trabajo. Algunos tenemos que hacer muebles, granolas, panes, embutidos vegetarianos y trabajamos en la obra también. Otros no producen nada de esto, pero están dedicados 100% a la predicación directa de la obra. O sea, otros son sostenidos con el diezmo y las ofrendas, pero igualmente también son de sostén propio. ¿Por qué? Porque no dependen de un sueldo, de un salario, de algún lugar, sino que están trabajando en la obra y el Señor, a través de sus hijos, como el diezmo y las ofrendas son para la obra, para el ministerio, el Señor sostiene a estos obreros con los recursos del Señor. Habemos otros, como es el caso de un servidor, que tenemos que hacer una clonación, si me permiten esa palabra. Tenemos que producir cosas con nuestras manos para poder sostenernos, y cuando suele aparecer un diezmo o una ofrenda, nos vemos la necesidad de recibirlo también, porque no podemos, por ejemplo, en el caso nuestro, no podemos vivir 100% de los diezmos y las ofrendas, porque aquí en República Dominicana somos muy pocos y ninguno tiene empleo. Todos consiguen pocas cosas y son fieles en lo poco que consiguen. Un servidor, ante esa situación, junto a mi familia, elaboramos algunos alimentos integrales, lo llevamos por ahí y de esa manera el Señor nos sustenta a nosotros y nos ayuda a compartir también con nuestro prójimo lo que el Señor nos provee. Es decir, que en esto consiste el método de trabajo del sostén propio, en uno autosostenerse a sí mismo y al mismo tiempo autosostener la obra que uno lleva a cabo. La siguiente, pastor, por favor. Miren, hermanos, les quiero hablar de la artritis. Voy a hacerlo lo más pronto posible porque este tema va a quedar grabado. Si a usted le va a interesar bastante esto, le sugiero que vea el tema y cada ilustración usted pueda analizarla muy bien, porque ahora voy a avanzar lo más pronto posible. ¿Qué es la artritis? Es la inflamación o degeneración de una o más articulaciones. Repito, cuando usted le pregunten ¿qué es la artritis? No es un dolor en la rodilla. No, la artritis es una inflamación o degeneración o un daño de una o más articulaciones. Punto. Eso es la artritis. Una articulación es la zona donde se encuentran dos huesos. Eso es una articulación. Por ejemplo, tenemos articulaciones en el hombro, en el codo, en la muñeca, en las rodillas, en la cadera, en los tobillos, entre los dedos de la mano, o sea, donde quiera que se unen dos huesos, en donde quiera que se unen dos huesos, allí hay una articulación. Existen más de 100 tipos diferentes de articulaciones y las articulaciones son muy necesarias, porque figúrese usted, si no existiera el codo no es un hueso, hermanos. El codo es la unión del húmero, la tibia, el húmero, el radio y el cúbito.
Esa unión donde se encuentran esos tres huesos es lo que nosotros llamamos codo. Figúrese usted que la articulación del codo no existiera. Eso significaría que usted tendría su brazo extendido como si fuera un bate de béisbol. Ahora, gracias a esa articulación que tenemos en el codo, nosotros podemos mover nuestro brazo, podemos hacer movimiento, podemos hacer flexión y extensión de codo. Flexión, extensión, porque contamos con la articulación del codo. Continuamos. En la siguiente diapositiva, ustedes van a notar, aquí hay una serie de huesos que tienen sus nombres y todo esto. Yo no voy a entrar en muchos detalles, pero las partes que están en azul constituyen el cartílago. Las partes que están en rojo, un rojito medio claro, son la membrana sinovial. Y lo demás ya son los huesos. Entonces, quise presentar estas imágenes para que ustedes vean cuáles son las diferentes articulaciones y dónde están los cartílagos, que es donde se produce la artritis. Continuamos. Causas. La artritis involucra la degeneración de las estructuras articulares, o sea, las articulaciones, particularmente la del cartílago. El cartílago normal protege una articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también absorbe el golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando usted camina. Sin la cantidad usual de cartílago, los huesos bajo el cartílago se dañan y se rozan. Esto causa dolor, hinchazón, inflamación, como es el caso de la artritis, y rigidez. Por ejemplo, usted tiene puertas en su casa. Fíjese que usted vive en una casa de madera o de concreto y la puerta no pertenece a la estructura de la casa. La puerta está atornillada al marco de la casa, ¿verdad? Al marco de la puerta, ¿por medio de qué? Clavos, tornillos, ¿no? Exacto. Una bisagra también. Exacto, las bisagras. Entonces, vamos a entender que esas bisagras para la puerta vienen siendo nuestras articulaciones. Mira cómo yo muevo mi codo. ¿Por qué? Porque tengo la articulación del codo. Ahora bien, los dedos. Sí, exacto, los dedos también. Podemos mover los dedos porque tenemos articulaciones allí. Continuamos, por favor. Aquí les presento una imagen. A la izquierda de la imagen está el cartílago femoral. Usted sabe que el fémur es el hueso que tenemos en el muslo, en los muslos. Entonces, aquí tenemos una ilustración del cartílago femoral normal. Mire cómo ese cartílago se ve muy bien, muy nítido, muy brilloso. Pero a la derecha está ese mismo cartílago, pero entonces dañado. Y fíjese cómo en la parte derecha extrema de ese hueso se ve el cartílago corroído, ¿verdad? Corrompido, dañado. Entonces, figúrese usted que su puerta en su casa no tenga bisagras, sino que de alguna manera esté pegada a la pared. ¿Cómo usted va a cerrar la puerta? ¿Qué sonido va a producir? Exacto, que no tenga bisagra o que la bisagra no esté engrasada, como dice mi hijo. ¿Cómo usted va a cerrar o abrir esa puerta? Va a estar rígida, dura, no va a poder moverla. Exacto. Sin embargo, mediante las bisagras debidamente engrasadas, usted puede mover su puerta con mucha facilidad. Esto pasa con las articulaciones. Si están dañadas, hay problema. Continuamos. Otras estructuras articulares afectadas por la artritis incluyen el sinovio. El sinovio, no, lo vamos a explicar más adelante, es el líquido, ¿verdad?, que cubre allí las articulaciones. Se daña también el hueso adjunto a la articulación. Por ejemplo, en la diapositiva anterior, si el cartílago está dañado arriba, el hueso que está abajo va a sufrir también. Ustedes ven en la imagen a la derecha, el cartílago que está dañado. Cuando ese cartílago desaparezca, va a quedar a la intemperie el hueso que él cubría. Entonces, ese hueso va a comenzar a rozar con el hueso de abajo y el hueso de abajo también va a sufrir el daño. Cambiamos de nuevo, pastor. Otras estructuras articulares afectadas por la artritis incluyen los ligamentos y tendones. Vamos a ver ya más adelante los ligamentos, cuáles son los ligamentos y cuáles son los tendones. También los sacos que pueden estar llenos de líquido.
cerca de los huesos. Usted ha escuchado personas, ¿no? Que tengo un líquido en la rodilla. Sí. Ese líquido, ese exceso de líquido hace un bulto en la rodilla, una inflamación, y eso también causa problemas. Igualmente los ligamentos y los tendones. Esto provoca una bursa o bursitis. Cuando hablamos de itis, hablamos de inflamación. Continuamos. Inflamación. Sí, mire, aquí estamos viendo de nuevo el fémur. Quise poner esta imagen de la rodilla porque generalmente la gente le afecta más la artritis en las rodillas, pero como decimos, puede afectar cualquier articulación. Este hueso que está a la mano izquierda, arriba, es el fémur, que es la última parte. Ya esto que se ve aquí es la parte que al unirse con la tibia y el peroné forma la rodilla, especialmente con la tibia. Esta parte que en este caso se ve azulosa al final del fémur es el cartílago. Está el menisco también. Está aquí el hueso peroné, que es el hueso delgado que tenemos en la rodilla, y en la antepierna, en la pantorrilla por aquí abajo, y la tibia, que es el hueso más grueso que tenemos cuando nos tocamos la pierna aquí abajo. Entonces, a la mano derecha tenemos, por ejemplo, el tendón del cuádriceps. En la imagen de la derecha, arriba a la derecha, arriba tenemos el músculo cuádriceps, que es el que tenemos en el frente del muslo. Al final de ese muslo, llegando a la rodilla, está el tendón del cuádriceps, está el hueso fémur, como lo vimos también, está el cartílago, está la rótula, que es este huesito que tenemos aquí en la rodilla, que como que uno siente como que se mueve un poco. Tenemos el ligamento colateral o lateral, tenemos el tendón rotuliano, y tenemos también el tubérculo tibial y la tibia. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí explicamos un poco mejor, vamos a entrar en detalle. Miren, aquí tenemos el fémur de nuevo, arriba, lo que se ve a su lado azul claro es el cartílago, ¿verdad? Que aquí se ve muy bien. A la mano derecha tenemos el ligamento colateral o lateral, el ligamento lateral interno. Hay otro ligamento que es el que está debajo del cartílago, en el medio de la imagen, es el ligamento cruzado anterior. Está el ligamento colateral medial, que está a la derecha de la imagen. Está el ligamento cruzado posterior, que es el que está detrás del ligamento cruzado anterior. Entonces, hay algo muy importante. Cuando a usted le duele la rodilla, o cuando usted conozca a una persona que le duele extremadamente la rodilla, o las rodillas, puede ser en ambos casos, no significa que necesariamente tenga una artritis. No necesariamente, ni una osteoporosis tampoco. Puede ser que el ligamento cruzado anterior, este que tenemos en el centro de la imagen, fíjese que está, como dicen los americanos, broken, está roto. Eso causa un dolor tremendo, porque ese ligamento ejerce una función para flexionar la rodilla, ¿verdad? Para doblar hacia adentro la rodilla. Y si está roto, entonces ya hay un fallo allí. Entonces esto puede producir mucho dolor también. Continuamos. La inflamación y daño de la articulación puede ser consecuencia de una enfermedad autoinmunitaria. El sistema inmunitario del cuerpo ataca por error el tejido sano. O sea, cuando hay enfermedades inmunitarias, eso significa que nuestro sistema inmunológico nos está atacando a nosotros mismos. En vez de atacar un elemento extraño que entra a nuestro cuerpo, el sistema inmunológico como que se vuelve loco y comienza a combatir, a atacar al propio cuerpo nuestro. La inflamación y daño de la articulación puede ser consecuencia de una fractura ósea. O sea, un hueso estillado, un hueso poroso, una osteoporosis puede también traer problemas allí. Desgaste y deterioro general de las articulaciones. Articulaciones degeneradas, desgastadas, accidentadas, como es el caso de los deportistas que sufren mucho de las articulaciones porque hacen un ejercicio excesivo, por las caídas, una persona se cae, se le dobla la rodilla, se le dobla el tobillo, y esto puede también traer consecuencias. Infección con frecuencia por bacterias o virus, cristales como el ácido úrico o el hidrato de pirofosfato cálcico o el dihidrato de pirofosfato cálcico. Todo esto puede ser consecuencia. El cuerpo le hace falta calcio. Exacto, le hace falta calcio, pero una acumulación excesiva de calcio
¿verdad? También puede cristalizarse y dar problemas en las articulaciones. Sí, hace daño, sí. Continuamos. En la mayoría de los casos, la inflamación articular desaparece después que la causa desaparece o recibe tratamiento. Algunas veces no lo hace. Cuando esto sucede, usted tiene una artritis prolongada o crónica. Es decir, que la persona que ya está confirmada con artritis tiene que hacer lo posible por tratarla a tiempo. La artritis puede presentarse en personas de cualquier edad o sexo, y más ahora con esta tremenda mala alimentación que está llevando la humanidad. La osteoartritis, cuando usted vea la palabra osteo, piense en huesos, y artritis, ya estamos hablando de la inflamación de las articulaciones. La osteoartritis o artrosis, que es causada por los procesos no inflamatorios y que aumenta con la edad, es el tipo más común de artritis. La osteoartritis sucede cuando ya hay un problema no solamente en el cartílago, sino en el hueso. O sea, ya el desgaste, el problema, la corrosión ha traspasado el cartílago y también está afectando el hueso, también está corroyendo el hueso. Imagínese usted su cartílago destruido en una articulación, pero su hueso también destruyéndose. Esto produce un dolor que yo no puedo describirlo porque por la gracia del Señor no lo he tenido nunca. Y se hinchan. Exacto. Mire, aquí también tenemos una imagen de osteoartritis. Fíjense cómo estas manos están. No sé si ustedes han visto personas con las manos así, como los nudos de los dedos. Yo casi la tengo así ya. Bueno, ya te puede ver. Tengo una operación. En las articulaciones que tenemos en los dedos, en los falanges, usted puede ver cómo se inflaman, hinchazón fusiforme de las articulaciones, nódulos de Everden. Esto es una imagen, vamos a ver otra imagen. ¿Cuál rodilla se ve más bonita de esas dos? Están las dos destruidas. La de la izquierda se ve mejor. Miren cómo el cartílago brilla, cómo se ve bien. Sin embargo, la de la derecha, que es una rodilla con osteoartritis, fíjese cómo el cartílago y parte del hueso también está corroído. Y fíjese también cómo el centro, ¿verdad? Esta parte aquí está destruida. Continuamos. En esta siguiente imagen, fíjese cómo la imagen de la pierna de la izquierda tiene su cartílago normal, su hueso normal, pero mire la imagen de la derecha, cómo el cartílago casi ha desaparecido, por lo menos en un 50%, y cómo el hueso queda al descubierto, entonces el hueso comienza a rozar. Eso se llama ya vamos a ver la palabra ahora. Anquilosante, me trabé un poco ahí, perdón. Otros tipos más comunes de artritis inflamatoria incluyen espondilitis anquilosante. ¿Qué significa la espondilitis? Cuando dos huesos comienzan a rozar. Ese sonido que produce eso, produce un dolor que solamente quienes lo padecen pueden explicarlo. Artritis por cristales o gota. Que le dio la gota, fulano tiene la gota. Eso también es un tipo de artritis. O enfermedad por deposiciones de pirofosfatos de calcio, artritis reumatoide juvenil, infecciones bacterianas, artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis reumatoide, que es un dolor en el cuerpo entero, esclerodermia, lupus eritomatoso sistémico, que también es una enfermedad del sistema inmunológico. ¿Qué es el sinovio o la sinovia? ¿Verdad? Hablábamos ahorita que el sinovio también sufría. El líquido sinovial o sinovia o sinovio es un fluido viscoso. O sea, cuando algo es viscoso es cuando usted lo agarra con los dedos y hace como un hilo, ¿verdad? Viscoso. Y transparente que se encuentra en las articulaciones. Entonces, ¿dónde está el líquido sinovio? En las articulaciones. Eso lo puso Dios allí. Eso debe estar allí. Tiene la consistencia de la clara del huevo. ¿Usted ha visto la clara de un huevo? Esa misma consistencia, más o menos, tiene el líquido sinovial. Reduce la fricción entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones para lubricarlas y amortiguarlas durante el movimiento. Entonces, donde se juntan dos huesos, donde se encuentran dos huesos, no solamente tenemos un cartílago. Ustedes han visto cuando comíamos carne, cuando bregábamos con el pollo, donde había una coyuntura, como uno dice, una articulación entre dos partes, entre dos huesos de un pollo. Esa parte como blanquecina transparente
Ese es el cartílago. Entonces, nosotros tenemos al final de cada hueso, donde se encuentran dos huesos, no solamente tenemos el cartílago, sino que tenemos la membrana sinovial, que es la que segrega este líquido sinovial, que es el que ayuda a lubricar toda esa zona. Porque aunque tengamos el cartílago, imagínense esos dos huesos secos allí, rozándose uno con el otro. Si no tienen una lubricación en el medio, se van a estropear. Es lo mismo que sucede con la mayoría de partes de los motores y transmisiones de los vehículos. Un motor de un vehículo necesita aceite lubricante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese aceite lubricante, como su nombre lo dice, va a lubricar todas esas piezas que se mueven dentro de un motor de un vehículo. Si no tuvieran esa lubricación, eso se calentaría, el hierro se pondría al rojo vivo hasta que se derrita. Pero ¿por qué no sucede? Porque hay un aceite y así sucesivamente. Continuamos. ¿Qué es la membrana sinovial? Bueno, ya di una explicación, ustedes pueden leer la diapositiva poniéndolo en pausa. Continuamos, pastor. Miren, aquí tenemos el cartílago en la imagen de la izquierda. Esto es una imagen donde se presenta el cartílago. Usted puede verlo allí, me parece que es en la cintura, en la cadera. Y a la mano derecha está la membrana sinovial. Fíjese cómo la membrana sinovial cubre todo el cartílago. Fíjese que el cartílago está en la cabeza del hueso. Este viene siendo el fémur. Y mire cómo a la derecha la membrana sinovial cubre todo el cartílago, ¿verdad? Para mantener esta lubricación a través del líquido sinovial. Continuamos. Síntomas de la artritis. La artritis causa dolor, hinchazón, rigidez y movimiento limitado de la articulación. Los síntomas pueden incluir dolor articular, inflamación articular, deformidad articular. Deformidad es que las piernas cogen para un lado, los dedos cogen para otro lado. Hay personas que comienzan a caminar como un pingüino. ¿Ustedes no han visto personas caminando como un pingüino? ¿Por qué? Porque tienen las rodillas afectadas. Entonces la marcha corporal, que debe ser uniforme hacia adelante, como caminamos, ¿verdad?, hacia adelante, las personas no pueden o se acostumbran a hacer más peso sobre una rodilla que otra y comienzan a caminar como un pingüino. Comienzan a caminar de esta manera. Eso es una marcha distorsionada. Eso no pinta buena cosa. La artritis también, dice aquí, disminución de la capacidad para mover la articulación, enrojecimiento y calor de la piel alrededor de una articulación y la rigidez, especialmente en la mañana. O sea, cuando usted pasa 8 horas, 9 horas durmiendo, cuando usted se levanta, que usted quiere doblar esa rodilla o doblar ese hombro, que usted no puede, figúrese, usted con las dos piernas tiesas, derechas, que no quieren moverse. Eso hay que comenzar a dar masaje y a poner compresas y a bregar allí para usted poder mover esa articulación. Pruebas y exámenes. Usted va al médico y el médico le indica los exámenes del lugar. Usted pone en pausa esta diapositiva y podrá ver allí lo que le podría indicar el médico. Hay otras más pruebas y exámenes. Tratamiento. Bueno, el objetivo del tratamiento es reducir... La siguiente diapositiva, pastor. El objetivo del tratamiento es reducir el dolor y la inflamación, mejorar la función, prevenir un daño mayor. Es decir, que si usted pone en práctica la reforma ProSalud, usted va a evitar que su rodilla se siga deteriorando, primero. Pero si usted pone en práctica la reforma ProSalud, usted va a aportarle nutrientes a su cuerpo para que su cuerpo pueda regenerarse, su cuerpo pueda nutrirse bien y su articulación pueda nutrirse de una mejor manera. Continuamos. Usted puede también hacer cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida son el tratamiento preferido para la osteoartritis y otros tipos de inflamación articular. El ejercicio puede ayudar a aliviar la rigidez, le dio por llamarme, reducir el dolor, la fatiga, mejorar la todo el día fortaleza para ósea llamarme, y pero muscular. no. El diablo tiene que Pastor, interrumpir un porque encendido. usted no puede aprender eso. Ja. ¿Puede aprender eso? Ja. Gracias al Señor Jesús. Bien, continuamos. Decíamos que los cambios en el estilo de vida son el tratamiento preferido
para la osteoartritis y otros tipos de inflamación articular. El ejercicio puede ayudar a aliviar la rigidez, reducir el dolor, la fatiga, mejorar la fortaleza ósea y muscular. Su equipo de atención médica puede ayudarle a diseñar un programa de ejercicios que sea lo más adecuado para usted. Es decir, que si hay rigidez, si hay artritis, usted no puede quedarse inmóvil, porque entonces esa articulación se va a quedar así mismo como está. Si usted se queda con el pie extendido, se va a quedar con el pie extendido. Si usted se queda con el pie doblado o flexionado, se va a quedar con su pie doblado o flexionado. Es decir que para combatir la artritis hay que mantener las articulaciones en movimiento, hay que realizar ejercicios para que estas articulaciones puedan fortalecerse. Bueno, los programas de ejercicios en la siguiente diapositiva pueden incluir actividad aeróbica de bajo impacto, llamada también ejercicio de resistencia, como la caminata, ejercicios de rango de movimiento para la flexibilidad, ejercicios de fortaleza para el tono muscular. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, cuando usted abre su mano, esto es una aducción, esto es una aducción y esto es una ABD, aducción, abducción, aducción. Se parecen mucho las dos palabras, pero son diferentes. Y esto viene siendo una oposición de dedos. Usted comienza con el dedo número 1, número 2, número 3, número 4. Usted hace este ejercicio todos los días y si su artritis se hace en las manos, esto le va a ayudar a que usted pueda poder reavivar la circulación de la sangre y motivar esa articulación a que pueda moverse. Mire qué fácil yo lo hago. Sin embargo, yo he tratado pacientes que no pueden. Yo he tratado pacientes que no pueden hacer esto que uno hace con tanta facilidad, porque tienen problemas en sus articulaciones. Continuamos. Bueno, aquí tenemos una aducción, ¿verdad?, de dedos en la mano. Aquí ya cuando se comienzan a doblar los dedos, esto es una flexión de dedos y ya todo lo demás son flexiones, a diferentes grados. Ejercicio para fortalecer las rodillas. Usted pone esta diapositiva en pausa, mira bien las imágenes, lee los comentarios y usted podrá llevar a cabo estos ejercicios que de hecho son muy buenos para ejercitar las rodillas. Continuamos. Su proveedor de salud puede sugerir fisioterapia que podría incluir terapias de calor o frío, como vemos esta compresa en la foto, ¿verdad? Férulas o dispositivos ortopédicos con el fin de apoyar las articulaciones y ayudar a mejorar su posición. Esto con frecuencia es necesario para la artritis reumatoide. Hidroterapia y masaje. Otra medida que usted puede tomar, usted puede poner en pausa esta diapositiva y puede leerlas también. Y bueno, vamos a los suplementos. Hay un suplemento, todos conocemos el diente de león, pero hay un suplemento que se llama pie de león, una planta que se llama pie de león, que es muy buena para la gota, para el reumatismo, para la artritis. No sé si en alguna tienda de productos naturales usted pueda conseguir esta planta, sino a través de estas ventas de Amazon o de estas redes, de estas compañías que venden a través de internet. Usted puede conseguirla. Esta planta es muy buena para combatir la artritis. Igualmente la bardana o el yellow duck es muy bueno para la artritis, y la vitamina D3, que es buena también no solo para la piel, para el hígado, para la osteoporosis, sino también para la artritis. Como les dije, hermanos, no tengo el tiempo para dar todas las informaciones, o sea, todo el tratamiento. Bien, usted puede contactar a un servidor y con mucho gusto podré preparar un tratamiento especializado, personalizado para ustedes. Miren, hermanos, en Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Usted quiere combatir la artritis, usted quiere recomendarle un buen remedio a una persona que sufre de artritis, dígale que deje de darle mente a los problemas, dígale que deje de llevar a todo el mundo en su corazón, especialmente las madres. Sufren por el hijo, sufren por el nieto, sufren por el hermano, sufren por el sobrino. Hermano, usted no puede llevar toda la carga encima, usted no es Dios. Deje que sea Dios quien lleve toda la demás carga de todo el mundo. Lleve usted su propia carga. Usted puede, como dice la Biblia, ayudar, sobrellevar, ayudar al prójimo a sobrellevar su carga, si él quiere.
pero usted no puede tirarse todos los problemas encima. El corazón alegre constituye buen remedio. ¿Usted quiere un buen remedio? Un corazón alegre en Cristo Jesús. Ahora, el espíritu triste es lo contrario, seca los huesos. Y cuando se secan los huesos, los cartílagos, los tendones, los ligamentos también se secan y viene la artritis. Hermano, una definición: ángel, ser celestial creado por Dios para su ministerio. Esa es una definición muy directa, ¿verdad? Muy clara de lo que es un ángel. Ser celestial creado por Dios. En el libro Primeros Escritos, que es este que yo tengo aquí, es el mismo que está en la foto. Ya las letricas se me la han borrado, pero este libro Primeros Escritos, bueno, está personalizado, dice Familia Gutiérrez. Un servidor lo está leyendo y yo siempre le enseño a los hermanos cómo es que lo voy leyendo. Voy tachando, voy marcando, voy subrayando todo lo que voy leyendo, voy tomando mis anotaciones. Y bueno, como este libro es mío, es de nuestra familia, voy poniendo notas. Este libro yo se lo estoy recomendando a todo el mundo, a todos los hermanos serios que quieren aprender del historicismo, del verdadero adventismo. Le estoy recomendando este libro. ¿Por qué? Porque este libro recoge las experiencias de nuestros primeros, de nuestros pioneros. Entonces, yo creo que el primer libro después de la Biblia que tiene que leer todo adventista nuevo, o si es viejo y no lo ha leído, es Primeros Escritos. Este es un compendio de precisamente de los primeros escritos de la hermana White, de toda la experiencia que la hermana White tuvo desde niña hasta casi todo su ministerio. Entonces, en este libro vamos a ver lo que nos corresponde para esta noche en lo que tiene que ver la historia del mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel está desde la página 232 hasta la página 237. En el apéndice hay unas informaciones que yo debo compartirlas. ¿Por qué? Porque son muy importantes para poder aclarar lo que tiene que ver con los tres mensajes angélicos. En el apéndice usted busca la parte que comenta las páginas 232 a la 239 y la 254 a la 258. Allí se comentan los mensajes de los tres ángeles. En una serie de 3 capítulos que se inician en la página 232, Elena de White considera los mensajes de los tres ángeles, o los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Lo que escribía estaba destinado a los que, como ella, habían pasado por el gran despertar adventista y los chascos sufridos en la primavera y el otoño de 1844. La hermana White no intenta dar una explicación de esos 3 mensajes, que era lo que decía en principio. En este libro, Primeros Escritos, usted no va a encontrar un mensaje detallado, sino que usted lo que va a encontrar aquí, el entorno. La hermana White escribió el entorno de cada mensaje, cómo se vivió, cómo fue la experiencia del pueblo durante cada mensaje. No intenta dar una explicación de esos 3 mensajes, sino que da por sentado que sus lectores conocían muy bien aquella experiencia. Presenta lo que podía infundir valor y comprensión a sus correligionarios a la luz de lo que habían experimentado. Podemos recurrir, la siguiente por favor, podemos recurrir a su libro El conflicto de los siglos para obtener una presentación detallada de esos mensajes. Por ejemplo, el primer ángel pregonó que la hora del juicio divino se acercaba. Véase al respecto los capítulos 18 al 20 del conflicto de los siglos, ¿verdad? Allí usted va a encontrar el detalle, renglón tras renglón, de lo que abarca el mensaje del primer ángel. Acerca de la presentación del mensaje proclamado por el segundo ángel, véase el capítulo 22, una amonestación rechazada. Se lee una explicación del chasco en los capítulos 23 y 24 del conflicto de los siglos. El mensaje del tercer ángel se presenta en los capítulos 26 y 27 del mismo libro. Seguimos. Si bien comprendemos claramente que los mensajes de los 3 ángeles tienen aplicación hoy, reconocemos también que en su proclamación inicial, la presentación del mensaje dado por el primer ángel, con su declaración de que la hora de su juicio ha llegado, se vincula con la proclamación hecha de 1830 a 1844. Estos son datos muy importantes que usted debe memorizar, de que se esperaba la venida de Cristo en tiempo muy cercano.
Entonces, todo esto que yo estoy leyendo, vamos a hacer un resumen con las fechas para que usted pueda memorizarlas. Seguimos. El mensaje dado por el segundo ángel tuvo su proclamación inicial al principio del verano de 1844, cuando los creyentes adventistas fueron llamados a salir de las iglesias nominales, que habían rechazado la promulgación del primer mensaje. Veas el capítulo 39, El conflicto de los siglos. Si es en esta versión, dice aquí página 661 a la 670. Pero bueno, el capítulo 39. Allí usted va a encontrar un detalle más amplio de lo que tiene que ver con el mensaje del segundo ángel. Seguimos. Si bien el mensaje del segundo ángel continúa siendo verdad presente, se suspendió abruptamente su proclamación inmediatamente antes del 22 de octubre de 1844. ¿Por qué se suspendió el mensaje del segundo ángel en el 22 de octubre de 1844? Hay una respuesta y es la siguiente. Porque a partir del 22 de octubre de 1844, cuando Cristo ya estuviera en el lugar santísimo del santuario celestial, ¿cuál mensaje se iba a comenzar a proclamar? Leo 3 ángeles. Ay. Evidentemente, el mensaje del tercer ángel. Del tercer ángel. Exacto. O sea, el mensaje del segundo ángel, a partir de 1844, el 22 de octubre, ya se para darle paso al mensaje del tercer ángel. Ahora bien, los tres mensajes son válidos hoy día y dice la hermana Juan que aunque el mensaje del tercer ángel es el mensaje del momento, también hay que predicar el primero y el segundo. Cuando los mensajes de los tres ángeles son presentados de nuevo al mundo en forma notoria, precisamente antes del segundo advenimiento de Cristo, el ángel de Apocalipsis 18:1 une su voz a la proclamación del segundo ángel en el anuncio: ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Veas el capítulo 39, como decíamos, del conflicto de los siglos. Entonces, aquí vamos a hacer un detalle ahora, en la siguiente diapositiva. Un servidor se tomó el tiempo, por la misericordia del Señor, de resumir lo que tiene que ver con las fechas de las proclamaciones de estos tres mensajes angélicos. Esta diapositiva debe ser parte de su vida, hermanos. Tenemos que conocer estas fechas para nosotros poder dar razón de nuestra fe. Voy ahora, todo lo que voy a leer aquí ya está en lo que hemos leído, a excepción del mensaje del tercer ángel, que como mencioné, comenzó a predicarse a partir de 1844. La presentación del mensaje dado por el primer ángel se vincula con la proclamación hecha de 1830 a 1844, hasta el comienzo del verano de ese año. ¿Por qué? Porque ahí mismo, cuando se terminó comenzando el verano de predicar el mensaje del primer ángel, ahí mismo inició el mensaje del segundo ángel. Dice, el mensaje dado por el segundo ángel tuvo su proclamación inicial al principio del verano de 1844. Entonces, si el segundo ángel comenzó a predicarse al principio del verano de 1844, significa que el primer ángel concluyó comenzando el verano. O sea, concluye el primer ángel para darle paso al segundo ángel. Donde concluyó en el verano de 1844, al principio del verano, concluye el primer ángel. Ahí mismo comienza el segundo ángel. Y se suspendió abruptamente su proclamación inmediatamente antes del 22 de octubre de 1844. Esto es el mensaje del segundo ángel. Ahora, número 3. Después del martes 22 de octubre de 1844, estamos bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Que conste que estos tres mensajes angélicos no figuran en las creencias fundamentales de la corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Ustedes saben que ellos tenían primero 22 creencias fundamentales, luego las llevaron a 27 y hace unos 19 años, en el 2005, bueno, 20 años ya, las aumentaron a 28. Y un servidor ha dicho que en el futuro van a añadir más doctrinas en donde no quedará fuera salvación para todos. De eso era que hablaba en mi tema de ayer. Continuamos, pastor. Aquí vamos a entrar en un poquito de detalle. Son las 9:03. Me quedaría hasta las 9:15, pastor. Usted me dice si hasta las 9:15, yo me adapto el tiempo.
Sería 8:30, que serían las 9:30 en Santo Domingo. Ok. Bueno, pues está bien. Me quedan 27 minutos. Gloria a Dios. Yo pensaba que iban a ser 12 nada más. Vamos a ver cómo lo hacemos lo más breve posible para que ustedes puedan saborear esto, hermano. Miren, yo les digo... Es bueno recordarle a los hermanos, pastor, que viene una segunda parte. O sea, si no el tema no se va a terminar porque es extenso, entonces el pastor tendrá otra parte. Vamos a ver si un sábado, pastor, si usted se puede. Exacto. Entonces vamos a ver lo que podamos abarcar hoy y lo demás ya en otro momento hablaríamos ya solamente de este mensaje. Dice, vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Dice el hermano White. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad, a favor o en contra de la verdad. Algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas a los períodos proféticos, y renunciando a su orgullo, a sus emolumentos, tómenme esa palabra, emolumentos, y a sus parroquias, fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. O sea, hubieron personas que se dedicaron a predicar el mensaje del primer ángel. Otra definición, emolumentos, remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo. Cuando hablamos de emolumentos, hablamos de ganancias, hablamos de riquezas. Esta palabra se mencionó en la diapositiva anterior. Pero como este mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, o sea, no todos los ministros de Cristo aceptaban el mensaje del primer ángel, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Y vamos a ver quiénes fueron esos. Algunos dejaron sus campos y otros sus tiendas y almacenes para proclamar el mensaje del primer ángel. Y aún no faltaron profesionales de carrera liberal, o sea, eran profesionales, abogados, contadores, médicos, que abandonaron el ejercicio de su profesión para sumarse a la obra impopular, la obra que no era popular, que no todos aceptaban, de difundir el mensaje del primer ángel. O sea, el mensaje del primer ángel fue una revolución. El mensaje del primer ángel fue acompañado por el poder del Espíritu Santo. Y todo el que fue tocado por el Espíritu Santo y aceptó esta verdad presente, se dedicó a proclamarla a todo el mundo. Continuamos. Hubo ministros que, desechando sus opiniones y sentimientos sectarios, o sea, divisionistas, se unieron para proclamar la venida de Jesús. Doquiera se publicaba el mensaje, conmovíase el ánimo de la gente. Donde quiera que se hablaba del juicio divino, de la hora del juicio, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Donde quiera que este mensaje se daba, dice aquí, conmovíase el ánimo de la gente. Los pecadores se arrepentían, lloraban e impetraban perdón, pedían perdón. Y quienes habían cometido algún hurto o robo o desfalco, anhelaban restituir la subtracción, lo que habían tomado. Los padres sentían profundísima solicitud por sus hijos. O sea, era un tremendo mensaje enviado del cielo, el mensaje que tenía el primer ángel. Los que recibían el mensaje exhortaban a los parientes y amigos todavía no convertidos. O sea, le predicaban a sus familiares y a sus amigos. Y con el alma doblegada, bajo el peso del solemne mensaje, los amonestaban e invitaban a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Eran personas de corazón muy duro, eran personas de corazón muy empedernido, las que no quisieron ceder al peso de las evidencias dadas por las cariñosas advertencias. Una persona empedernida es una persona que está metida en lleno en lo que está haciendo, que no mira para ningún lado, está metido, imbuido en eso. Esta obra purificadora de las almas desviaba los afectos de las cosas mundanas. Quienes predicaron el mensaje del primer ángel quitaron su vista de las cosas de este mundo y los conducía a una consagración no sentida hasta entonces. El mismo llamado tenemos nosotros hoy día, a quitar nuestra vista de las cosas de este mundo. Amén. Claro, no podemos hacerlo desequilibradamente. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos en este mundo.
Y mientras Amén. estemos en este mundo, tenemos que sobrevivir en este mundo. ¿Pero cómo tenemos que sobrevivir? Haciendo la obra del cielo, la obra que se nos ha encomendado a nosotros. La Amén. siguiente, pastor. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller, que era el número uno, el pionero número uno en la predicación del mensaje del primer ángel. Y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. O sea, Guillermo Miller no estaba solo. Había un conglomerado de hombres y mujeres que estaban proclamando este mensaje también. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur a la raíz de los árboles. Tómenme nota de la palabra segur. Y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Propendía su testimonio a influir poderosamente en las iglesias y manifestar su verdadero carácter. Para definir lo que es una segur, debo definir primero lo que es un hacha, porque una segur también es un hacha. El hacha, hay que decirlo en plural, no se puede decir, en singular o en masculino, no se puede decir la hacha, sino el hacha. El hacha es una herramienta con un filo metálico que está fijado de forma segura a un mango, no un mango de la fruta, ¿verdad?, sino un palo que se le dice mango también, generalmente de madera, cuya finalidad es el corte mediante golpes. El uso típico para las hachas, entonces aquí cambia la cosa. Cuando hablamos en singular, hay que hablar de el hacha, no de la hacha. Ahora, cuando hablamos en plural, allí sí podemos decir las hachas, cuando es en plural. Las hachas, en singular, el hacha. Esto es un paréntesis, porque yo he notado que como pueblo de Dios necesitamos cultura y educación también. Un servidor, según el Señor nos va bendiciendo y nos va dando sabiduría, a propósito de predicar la palabra, también en algunas cositas vamos instruyendo a los hermanos, porque somos carta leída y leída de los hombres. Segundo párrafo dice aquí: el uso típico para las hachas es cortar leña y talar árboles, cortar árboles. Pero en el pasado se usaron para cazar o luchar. Se emplearon como hacha de armas y hacha de guerra desde el Neolítico, o las hachas arrojadizas, hachas pequeñas que le lanzaban al enemigo, y ya usted sabe el daño que eso provocaba. Ahora sí vamos a definir esta palabra. Eso es otra cosa. Un servidor, cuando está leyendo, que encuentra una palabra que no conoce, yo no puedo seguir leyendo si yo no investigo lo que significa esa palabra. Porque figúrese usted, ¿cómo decía la diapositiva? Decía: los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur a la raíz de los árboles. Yo no puedo seguir leyendo si yo no sé lo que es una segur. Entonces, aquí en la definición vemos lo que es una segur. Esto es una segur. Se le parece una hacha, ¿verdad? Sí. Se ve un poquito diferente, pero es un hacha. Se usaba para cortar árboles, se usaba para pelear, y así sucesivamente. Exacto. Una segur es dice, bueno, aquí lo dice la definición. Segur, hacha grande para cortar. Segunda definición: hacha que formaba parte de cada una de las fases de los lictores romanos. O sea, estos peleadores, estos gladiadores, estos soldados romanos que manejaban este tipo de hacha o segur, que la manejaban como un arma. Bueno, continuamos. Al resonar la solemne amonestación de que huyesen de la ira venidera, muchos miembros de las iglesias recibieron el salutífero mensaje. Tómenme nota de eso, el salutífero mensaje, y echando de ver sus apostasías, lloraron amargas lágrimas de arrepentimiento. La gente se arrepentía cuando recibía el mensaje del primer ángel. Cuando la gente entendía que Cristo iba a venir pronto, la gente se conmovía. Bueno, sabemos que no era que Cristo iba a venir, sino que iba a cruzar del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Pero eso lo vamos a ver. Y con profunda angustia de ánimo se humillaron ante Dios. Cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado. llegado. Entonces, hay algo que no puse, pero el mensaje del primer ángel también fue un pregón. También fue un pregón. La predicación, la próxima, por favor. La predicación de una fecha definida para el advenimiento levantó violenta oposición en todas partes, desde el ministro en el púlpito hasta el más descuidado y empedernido pecador. El ministro hipócrita, oiga cómo lo llama aquí, el ministro hipócrita y el descarado burlón decían, pero del día y la hora nadie sabe. Ni los unos ni los otros querían ser enseñados y corregidos por quienes señalaban el año en que creían que terminaban los periodos proféticos y llamaban la atención a las señales que indicaban que Cristo estaba cerca a las puertas. Es cierto que Cristo no iba a venir, pero el mensaje era verdadero. Todo el mensaje del primer ángel era verdadero. El error de no comprender que era que Cristo iba a cruzar del lugar santo al lugar santísimo a iniciar el juicio investigador fue un error humano, pero el mensaje fue fidedigno. El mensaje no tuvo ningún error. Continuamos. Muchos pastores del rebaño que aseguraban amar a Jesús decían que no se oponían a la predicación de la venida de Cristo, sino al hecho de que se fijara una fecha para esa venida. Pero el omnividente ojo de Dios leía en sus corazones. ¿Qué leía el Señor en sus corazones? No deseaban que Jesús estuviese cerca. Tanto el incrédulo burlón como el pastor hipócrita, el ministro hipócrita, se escudaban en la Biblia de que el día y la hora nadie lo sabe porque no querían que Cristo viniera. Continuamos. Comprendían que su profana conducta no podría resistir la prueba, porque no andaban por el humilde sendero que trazara Cristo. Aquellos falsos pastores se interpusieron en el camino de la obra de Dios. Hermanos, hay muchos falsos pastores que están viviendo del rebaño, que son comerciantes de la fe, que son traficantes de la fe, que están interponiéndose entre el rebaño y Dios. Por eso nosotros, los pastores historicistas, somos diferentes. Usted no ve cuando el pastor Ismael Ventura predica, que creo que especialmente los viernes que veo que el pastor predica, cómo se presentan allí todas las evidencias. Usted no ve cómo un servidor predica. Usted puede abrir su libro Primeros Escritos y puede seguirme lo que yo estoy leyendo, porque es el capítulo que estoy leyendo. O sea, nosotros no lavamos cerebro, nosotros no manipulamos, nosotros no engañamos. Nosotros predicamos la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Dice, aquellos falsos pastores se interpusieron en el camino de la obra de Dios. La verdad predicada con poder convincente despertó a la gente, que como el carcelero empezó a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero los malos pastores se interpusieron entre la verdad y los oyentes, predicando cosas halagüeñas o halagadoras, para apartarlos de la verdad. Hermano, un pastor falso hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Un pastor que no esté dando el sonido certero de la trompeta hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Un pastor que esté dando paja como alimento y no el pan espiritual, hay que reprenderlo. Continuamos. Se unieron con Satanás y sus ángeles para clamar paz, paz, cuando no había paz. Quienes amaban sus comodidades y estaban contentos lejos de Dios, no quisieron que se los despertase de su carnal seguridad. Vi que los ángeles lo anotaban todo. Las vestiduras de aquellos profanos pastores estaban teñidas con la sangre de las almas. Hermanos, las vestiduras de aquellos profanos pastores estaban teñidas con la sangre de las almas. ¿Por qué? Porque al ser comerciantes, traficantes de la fe, burladores, hipócritas, no permitieron que las almas que estaban por debajo de ellos recibieran el mensaje que venía del cielo. La siguiente, por favor. Los ministros que no querían aceptar este mensaje salvador estorbaron a quienes lo hubieran recibido. La sangre de las almas está sobre ellos. ¿Qué sucede cuando un pastor impide que la grey reciba la verdad? La sangre de las almas ignorantes, las almas que se pierdan, recae sobre ese ministro. Los predicadores y la gente se coligaron en oposición a este mensaje del cielo.
para perseguir a Guillermo Miller y a quienes con él se unían en la obra. Hermano, hasta perseguidos vamos a ser, o hasta perseguidos estamos siendo. La siguiente, por favor. Se hicieron circular calumnias para perjudicar su influencia, la de Guillermo Miller. Y diferentes veces, después de declarar Miller el consejo de Dios e infundir contundentes verdades en el corazón del auditorio, se encendía violenta cólera contra él. Tremendas discusiones, tremendos voceríos, tremendas acusaciones. Y como si eso fuera poco, y al salir del lugar de la reunión, le acechaban algunos para quitarle la vida. Yo quisiera creer que esos algunos eran mundanos, pero me luce que no. Me luce que eran cristianos que estaban endemoniados y no querían aceptar la luz del mensaje del primer ángel, los que querían quitarle la vida a Guillermo Miller. Esto tiene un paralelismo cuando Cristo dijo, todo esto que yo he leído se ha cumplido ahora mismo aquí en mí. Soy yo, todo lo que dice ahí es de mí. Los mismos que alababan a Jesús media hora antes, media hora después ya lo querían tirar por un desfiladero, por un despeñadero. Pero Dios envió ángeles para protegerlo y le salvaron de manos de las enfurecidas turbas. Su obra no estaba aún terminada. Por más que los hombres quisieron quitarle la vida a Guillermo Miller, no pudieron hacerlo porque su obra no había concluido. Ahora sí, los más devotos recibían alegremente el mensaje. Aquellos que sí tenían su corazón abierto a Cristo, recibían el mensaje, sabían que dimanaba de Dios y que había sido dado en tiempo oportuno. Los ángeles contemplaban con profundísimo interés el resultado del mensaje celestial. Y cuando las iglesias se desviaban de él y lo rechazaban, consultaban ellos tristemente con Jesús, los ángeles, quien apartaba su rostro de las iglesias. ¿Qué hacía Cristo con las iglesias que rechazaban el mensaje del primer ángel? Apartaba su rostro de ellas. ¿Qué ha hecho Cristo con la corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? Por la palabra yo puedo decir que Cristo ha apartado su rostro de la corporación. ¿Por qué? Porque la corporación ha rechazado el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Ellos dicen que creen en estos mensajes y dicen que los predican, pero vamos a ver qué es lo que dicen cuando lo predican. Lo mismo que dicen los pentecostales. Ahora, entrar en profundidad como lo estamos haciendo nosotros y como lo seguiremos haciendo con el conflicto de los siglos, no. La corporación no puede hacer eso porque entonces tendría que atacar a la bestia y a la imagen de la bestia. Y la corporación tiene negociaciones ocultas con la bestia y con la imagen. No puede atacarlas. Entonces, dice aquí, y cuando las iglesias se desviaban de él y lo rechazaban, consultaban ellos tristemente con Jesús, los ángeles, quien apartaba su rostro de las iglesias y ordenaba a sus ángeles que velasen fielmente sobre las preciosas almas que no rechazaban el testimonio, porque aún había de iluminarlas otra luz. ¿Cuál era esa otra luz? El mensaje del segundo ángel. Del segundo. La siguiente. Vi que si los que se llamaban cristianos hubiesen amado la aparición de su Salvador y hubiesen puesto en él sus afectos, convencidos de que nada en la tierra podía compararse con él, habrían escuchado gozosos la primera intimación de su advenimiento. Ya la hermana Juárez nos habló del mensaje salutífero, del salutífero mensaje. Ya nos habló del pregón del primer ángel y ahora nos habla de la primera intimación de su advenimiento. Pero el desagrado que manifestaban al oír hablar de la venida de su Señor era prueba concluyente de que no le amaban. Satanás y sus ángeles triunfaban echando en cara a Cristo y a sus ángeles que quienes profesaban ser su pueblo tenían tan poco amor a Jesús que no deseaban su segundo advenimiento. ¿Cuál era este pueblo de Dios? Usted sabe que después de la reforma de Martín Lutero en la Edad Media, el pueblo de Dios quedó fraccionado en diferentes religiones, ¿verdad? Diferentes religiones que eran los protestantes. Ahora, un grupo de esos protestantes llega a Estados Unidos y allí forman esa nación que fue emergiendo, y ya para el tiempo del mensaje del primer ángel era una gran nación también. Y todas estas iglesias menonitas, metoditas, bautistas y bueno, cuantas más que surgieron después,
Todas estas iglesias componían el pueblo de Dios. Ahora, estas mismas iglesias eran las que estaban rechazando el mensaje del primer ángel. Satanás y sus ángeles bueno, ya se lo leímos, vamos a la segunda, a la siguiente, por favor. La anterior, pastor, sí. No, creo que más para atrás. Ahí sí. Otros nombres otorgados al mensaje del primer ángel por la señora Elena Gould White. El salutífero mensaje, como ya lo leímos, la primera intimación de su advenimiento y también el pregón, como ella lo llamó, que muchos se dedicaron a predicar el pregón, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Eso lo voy a añadir al tema, a esta parte. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió el error cometido al computar los períodos proféticos. ¿Quién fue que cubrió el error que estaban cometiendo los pioneros? Fue Dios, dice. Dios. Pero Dios quería probarlos. Al movimiento millerita, los primeros adventistas, como eran su pueblo, el pueblo de Dios, Dios quería probarlos, a ver quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los falsos. Ellos estaban cometiendo un error porque, al igual que todas las iglesias, creían que el santuario era la tierra. Entonces dijeron, bueno, pues si el santuario es la tierra, cuando vaya a ser purificado, va a ser con el fuego de la venida de Cristo. Entonces dice aquí que la mano de Dios encubrió un error cometido al computar los períodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación, ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de una fecha. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. O sea, el asunto del chasco, que ese es otro tema, hablaremos de él más adelante, fue algo que estaba primero profetizado en Apocalipsis capítulo 10 y fue algo que el Señor encubrió para que a propósito sucediera, para que se demostrase cuando viniera el chasco quiénes iban a mantener su fe y quiénes iban a apostatar. Continuamos. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Mientras un grupo quedó afligido, pensando qué había sucedido, por qué Cristo no había venido, otro grupo, que eran los hipócritas y los burladores, se alegraron. La siguiente, su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. O sea, el Señor permitió que Cristo no viniera, que se pasara la fecha para revelar quiénes eran los verdaderos hipócritas. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. O sea, comenzaron a burlarse de los hermanos que quedaron tristes porque Cristo no vino. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de prueba. Es decir, hermanos, que el Señor fue quien obró. Jesús y toda la hueste celestial miraban con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de su prueba. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas. Los que rechazaron el mensaje del primer ángel, ¿cómo quedaron? En tinieblas. Los que rechazaron el mensaje del segundo ángel también. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas y la ira de Dios se encendió contra ellos. La ira, los juicios de Dios se encendieron contra ellos, pero por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Pero los desalentados fieles que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los períodos proféticos. En la siguiente diapositiva, por favor. La mano del Señor se apartó de las cifras. El que encubrió el error
ahora después de 1844, entonces retira. No, esa no, pastor. Creo que la que estaba arriba, o la que sigue. Sí. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843, demostraban que terminarían en 1844. Con esta última diapositiva lo dejo hasta ahí por hoy. Vamos por la 69 y son 76. Hasta el chasco estuvo profetizado y permitido por la intervención del Señor. El librito dulce y amargo de Apocalipsis 10 se refiere al chasco que sufrieron los milleritas. Su mano encubrió el error cometido, un error cometido al computar los periodos proféticos, ya leímos. Y ahora acabamos de leer, la mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Si me puede poner la última diapositiva, pastor, por favor. Entonces, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí por este momento para ser prudentes con la hora, y ya en otra participación entonces ya continuaremos con más detalles y ampliaremos más. Miren, hermanos, realmente el mensaje de los tres ángeles o los mensajes de los tres ángeles son la verdad presente para este tiempo. La hermana Juan así lo dijo. La hermana Juan así lo dijo. Claro, la verdad presente son los 7 pilares fundamentales de la fe adventista, pero no olvidemos que el segundo pilar fundamental de nuestra fe son los mensajes de los tres ángeles. Entonces, la hermana White dice que el mensaje del tercer ángel es la verdad presente para este tiempo. Y ella dice que cuando se predica el tercer ángel, hay que predicar el primero y el segundo también. Y al mismo tiempo tenemos que predicar los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Póngame la antepenúltima diapositiva, pastor, por favor, si no es mucha molestia. Sí, el problema, pastor, es que se me frizó el mouse de la otra computadora y no puedo moverlo, por eso no se lo pude poner. Ok. Sí, no hay problema. No hay problema. En la última diapositiva era ya para darle conclusión a esta parte. Ok. Pero, ¿qué número era para pasar? La antepenúltima. La última, la penúltima, la antepenúltima. Al fondo. ¿Se acuerda qué número era? Esa es la antepenúltima. Te digo, es la número 74. ¿Sería esa? Porque no, la 74. No, 74. 74. 74. Ok, voy para allá. Bien, estuvimos estudiando esta serie de estudios, los 7 pilares fundamentales de la fe adventista, el segundo pilar fundamental de nuestra fe, que son los mensajes de los 3 ángeles, el tema número 1, el mensaje del primer ángel, ¿verdad? La historia. Y bueno, la siguiente diapositiva, pastor. No sé si vamos a cantar el himno, si vamos a cantar un himno para concluir. Si vamos a cantar un himno, le pido que sea el 180. ¿Me puede poner la siguiente diapositiva también, por favor? Exacto. Ya ahí concluimos. Ahí está nuestro número de teléfono. Cualquier pregunta, cualquier inquietud con relación a la artritis o con relación a este mensaje del primer ángel, con mucho gusto nos pueden contactar. El número. Pastor, si quiere, ok, déjeme ver si es que el mouse. Miren, vamos a hacer algo, no se mueve, en la otra computadora tengo los cantos. Regularmente si lo pongo por YouTube no me va a funcionar porque ya lo ha hecho. Ok. Pero de todos modos el mensaje se dio, la computadora está completamente frisada, no se mueve. A ver. Yo leí que la hermana Juan dice
que cuando nos reunimos a predicar el Evangelio, Satanás y sus ángeles están allí también. Y dice que van a causar inconvenientes, discusiones, problemas, situaciones que evidentemente son obra del enemigo para impedir o para estorbar la predicación del Evangelio. Pero por la gracia del Señor, como dice el pastor, pudimos presentar el tema. Amén. El himno lo cantaremos en otro momento, lo pudimos cantar al principio. Y bueno, ya concluimos. Usted me dice, pastor, si puedo orar o si tienen que decir algo más o si tienen alguna pregunta. Sí, damos gracias a Dios, igualmente al pastor Luis Omar Gutiérrez, a su familia, que la podemos ver en la parte de atrás. Ahí están ellos, sí, siempre apoyando. Ellos están aquí, el equipo está aquí, pastor. Sí, sí, ahí está el equipo, sí podemos ver, hermanos. Que Dios les bendiga. Y gracias por respaldar ahí al pastor. Muy bueno que pues se le apoya ahí, dándole a esta obra magna que se está llevando. Sí, realmente nosotros andamos, cada vez que vamos a predicar un lugar, andamos juntos. La hermana Daisy está aquí con nosotros también, que también es parte de nuestro equipo. Y yo me he preocupado porque mi familia se mantenga unida. Es muy raro que yo vaya a predicar un lugar donde mi familia no esté. Es muy raro. Qué bueno, gloria sea nuestro Dios. Hermanos, vamos a postrarnos, vamos a adorar. El mensaje se dio, donde Dios lo permitió. Vamos ahora a postrarnos y vamos a adorar, sin antes decirle, hermanos, el día viernes se va a concluir la lección de escuela sabática por nuestro hermano Rubén Mil. Él estará con nosotros 1 hora porque después de ahí él tiene un culto. Así que entremos lo más temprano que se pueda. Nos quedamos en la pregunta número 13 de la lección. Así que este viernes se termina y el sábado tenemos culto. Va a estar con nosotros el pastor Amado Miguel. Así que vamos a orar. Vamos a pedir al pastor Luis Omar Gutiérrez que por favor nos despide en oración. Adelante, pastor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más le pedimos que nos dé el perdón de nuestros pecados, que nos ayude a poder confiar en todas sus promesas, que nos ayude a estudiar su palabra, a predicarla, a vivirla, a transmitirla a los demás. Le pedimos, Señor, que nos llene de su misericordia, de su gran amor, que nos dé la unción de su Santo Espíritu y que podamos predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Este segundo pilar fundamental de la fe adventista, los mensajes de los 3 ángeles, ayúdenos, Señor, a proclamarlos por doquier, en todo lugar, por todos los medios, para que todos puedan conocer estas grandes verdades que usted nos da a través de estos mensajes. Bendiga este ministerio, bendiga al pastor Ventura, su esposa, sus hijos, bendiga a los demás hermanos. Si hay alguno con algún achaque, con algún dolor, con alguna enfermedad, pase su mano sanadora sobre ellos, ayúdenlos a que puedan aceptar la reforma por salud y puedan cuidar su cuerpo. Le pedimos, Señor, que este tema que presentamos de la artritis sea de bendición no solamente para los hermanos que escuchan, sino para las personas con las que ellos están estudiando la Biblia. Le pedimos que este tema que le dimos introducción hoy, acerca de la historia del mensaje del primer ángel, cuando se nos presente la oportunidad de concluirlo, podamos, Señor, ampliarlo, desarrollarlo más, para honra y gloria suya. Le pedimos que nos dé un resto de noche feliz, que nos perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén.